firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra Dalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dar a Dios loor, y oígalo el infierno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Estar por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos ir. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres débil, vestíos la armadura, velad en oración, veres y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes,
la victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará. Allí con Rey de gloria, por siempre vivirá. Amén. Muy bien, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio, por Jesucristo, Señor. Gracias porque en la cruz, sacrificándose, solucionó todos nuestros pecados, solucionó todos nuestros problemas. Gracias porque abrió ese camino para que pudiéramos restaurar nuestra imagen, nuestra identidad, Señor, y pudiéramos restaurar esa relación contigo. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesucristo para librarnos, Señor, de todo poder de la oscuridad, para hacernos libres, Señor, y darnos esa salvación. Dios Padre, en este momento, tu pueblo, aquellos que han venido a darte culto en espíritu y en verdad, están aquí reunidos hoy para escuchar tu voz. Obra con tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. A través de tu palabra, Señor, que el Evangelio sea editado en nuestra vida. Que a través del culto, Señor, todas las cosas sean restauradas. Que las puertas en los negocios de cada creyente, en los estudios de cada remanente y en el campo de evangelismo, Señor, sean abiertas a través de la bendición del culto. Bendícenos y guíanos. Sé tú el dueño de este culto, como de nuestros foros, de la oración y también de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La palabra de hoy, de la Escuela de Evangelismo, la podemos encontrar en Hechos 16, del 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. Vamos a leerlo todos juntos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Muy bien. El título del mensaje de hoy, de la Escuela de Evangelismo, es Sanidad Mental. Como hemos leído en Hechos 16, podemos ver cómo Pablo, en el nombre de Jesucristo, echa fuera los espíritus que atormentaban a esta muchacha. Pero que esos espíritus realmente tenían poder, le daban poder para poder adivinar. Cosa que traía grandes ganancias a sus amos. En el ministerio de Pablo podemos ver que él sanó a gente que tenía problemas con los espíritus, después, o sea, endemoniados, gente que utilizaban la adivinación, y también sanó los campos que hacían la idolatría. Eso es Hechos 13, Hechos 16 y Hechos 19. Nosotros, en realidad, como tenemos el Evangelio, este tipo de sanidades también se van a levantar a través de nuestras vidas. Dios nos ha dado ese llamado. Os ha dado el Evangelio para que a través de vosotros la sanidad se esté levantando. Yo tengo seguridad de que Dios va a usar esta iglesia y va a usar cada una de vuestras vidas para que la gente pueda recibir sanidad, para que a través de nosotros y nuestras devociones, la siguiente generación y los creyentes, el Hijo de Dios, restaurando esa imagen espiritual, puedan levantarse en la cumbre para conquistar y para que la luz de Jesucristo sea resplandecida a las 237 naciones. Ese es nuestro llamado. En el día de hoy, especialmente a través de la Escuela de Evangelismo, pues continuamente estamos viendo sobre la sanidad.
en la semana pasada estuvimos hablando sobre la sanidad al estilo de vida. Hoy vamos a hablar sobre la sanidad mental. Esto es muy importante. Y rápidamente tenemos que centrarnos también en este tipo de sanidad. Vemos en Hechos 16 cómo esta muchacha gritaba. Y lo que gritaba, pues, no es que fuera mentira, ¿verdad? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Casi que les estaba haciendo propaganda. ¿Qué pasa? Que el contexto es que iba gritando detrás de ellos. Entonces, era una persona que tenía problemas mentales. Imaginaros, gritando, ¿no? Ellos iban ahí tan tranquilos por la ciudad y una muchacha detrás gritando, ¿no? Ellos os anuncian el camino de salvación, son siervos del Dios Altísimo. La gente que escuchaba eso, ¿qué es lo que pensaría, no? ¿Y estos quiénes son? Entonces, claro, eso a Pablo, pues, no le gustaba, ¿no? Les desagradaba, agradaba. Hasta el punto de que, claro, llegó a empezar a ser un impedimento para el evangelismo. Y fue cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, porque es quien tiene la autoridad para la sanidad, para la sanidad, Dios obró y los espíritus de esta que estaban manipulando a esta muchacha salieron en ese momento. Si vemos la época en la que vivimos hoy día, hay muchísima gente que está mentalmente atormentada. Y muchos otros, pues, que ni siquiera lo saben, pero que si miramos la época o lo que ocurre, lo que va ocurriendo, te das cuenta, la gente realmente mentalmente está enferma. Hace tiempo leí sobre el actor Brad Pitt. Todos le conocemos, ¿verdad? Él se casó con Jennifer Aniston y claro, fueron pareja de moda. En todos los periódicos, en todas las televisiones, hablaban de ellos. Claro, Jennifer Aniston, que es la que es Rachel de Friends, todos la ubicáis. ¿Qué pasa? Que fueron era una época en la que los dos eran buenos actores y eran una pareja de moda, ¿no? Pero después de 5 años, Brad Pitt confesó después de un tiempo, pero que a los 5 años él pues empezó a aburrirse. Empezó a aburrirse y decidió irse con otra mujer, que en este caso era Angelina Jolie. Hace unos años pues también se han divorciado, otra vez porque se aburren. ¿Qué es lo que quiere decir? No encuentran un equilibrio o una sanidad mental o a sus emociones. Hace como 1 año o 2 años, una mujer aquí en Corea, fue una noticia que me impactó mucho. Resulta que esta mujer se enamoró de un hombre que era divorciado y tenía una hija. Por la situación, la hija, que tenía unos 9 años, el hombre vivía con su hija de 9 años y esta mujer se enamoró de este hombre. Empezaron a tener una relación y claro, ahí estaba la niña de 9 años, que no era su hija, empezó a ser su madrastra. Esta mujer empezó a odiar tanto a esta niña sin razón por estos desequilibrios mentales, celos o cualquier otra cosa, que llegó a encerrar a la niña en una maleta de viaje. Imagino que sería grande porque la niña tiene 9 años. La encerró ahí. Tú imagínate la niña llorando, el sofoco que tuvo, y la dejó ahí encerrada en la maleta de viaje por horas. Desgraciadamente, esa niña murió. Fue una noticia que impactó mucho en Corea. O hace unos años, como George Floyd, que fue asesinado por un policía. No sé si visteis el vídeo. Ese policía tuvo la rodilla en su cuello, impidiéndole respirar 15 minutos.
Él, sin oxígeno, sin voz, porque no podía ni moverse ni respirar, decía que no puedo respirar, déjame respirar, déjame respirar. Y la gente que estaba alrededor grabándole con el teléfono y todo, diciéndole que no puede respirar, si está inmóvil, déjale respirar, levanta la rodilla. Y el guardia, el policía, estuvo 15 minutos con la rodilla en su cuello. También falleció. La gente mentalmente está enferma y podemos ver que lo físico no es un problema. Son ricos. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿De dónde viene todo esto? La Biblia nos habla del pecado original. Nos habla de que el hombre no fue creado para ser infeliz, pero que vive en una vida infeliz. Que desde Génesis 3, el hombre, por este pecado original, que es el primer pecado que entró en el hombre, su identidad, su estado espiritual cambió. Ciertamente murieron, dice la palabra de Dios. Este pecado original, ¿qué es lo que les hizo? Les hizo traer la condenación del pecado sobre sus vidas. Y el pecado trae muerte y destrucción. No simplemente eso, sino que quedaron separados de la gloria de Dios, por lo que dejaron de disfrutar de lo más esencial que el hombre necesita, esa relación con Dios. Como un pez fuera del agua, ¿verdad? Un pez, lo esencial que necesita es el agua. Fuera del agua, por mucho que le des de comer o que hagas cualquier cosa, no le sirve. El hombre, desde este momento, al caer en pecado, quedó separado de Dios, perdiendo lo más importante. Porque la característica del hombre, cuando Dios nos creó para que pudiéramos vivir, nos creó a su imagen, y eso significa que nos dio de su espíritu. Así, por eso dice la palabra de Dios que cuanto más prospera mi espíritu, en 3 de Juan 1:2, así como prospera vuestro espíritu, os prosperan todas las cosas. Nosotros ya conocemos este secreto, tenemos esta respuesta, ¿verdad? Simplemente hemos restaurado el culto en nuestra vida y ¿qué es lo que ocurre? Ya las situaciones las afronto de forma diferente. Empiezo a ver cómo Dios obra en mi vida, obra en mi campo, obra en las personas de alrededor mía, en mi trabajo, en mi negocio. No solo hemos restaurado el culto, solo hemos restaurado nuestra imagen hacia Dios a través de Cristo, quien es el mediador. Y todas las respuestas empiezan a venir. Solo hemos puesto el culto como prioridad en nuestras vidas y Dios ha hecho el resto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a lo largo del Antiguo Testamento lo podemos ver. En cada momento ellos paraban y daban culto a Dios. Y era a través del culto cuando Dios obraba grandemente. El hombre, desde Génesis 3, quedó separado de Dios. Y este es el mayor problema. Porque separado de Dios, quedando huérfanos, su padre espiritual empezó a ser Satanás. Satanás empezó a controlar la vida de aquellos que están en pecado, que están separados de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida, él es padre de mentira. Por eso los desastres y las desgracias que ocurren en este mundo. Esos desequilibrios. Podemos ver en España las noticias, esas 2 niñas que han sido encontradas en el mar. ¿Cómo puede ser posible? La gente, simplemente por envidia, por celos, para hacer sufrir a otra persona, son capaces de llegar hasta este punto. No tienen límites. ¿Por qué? Yo veo que ahí hay una fuerza, algo más que les impulsa a hacer esto. ¿Quién es? Satanás. Su estado espiritual, el estado espiritual que tiene el hombre. Y de ahí vienen todos los desequilibrios mentales. Por eso Dios envió a Jesucristo. No es una vida religiosa, sino es el Salvador, el Mesías, que vino para destruir las obras del diablo
para abrir ese camino para que pudiéramos volver a Dios. Y a través de su sacrificio, pagar por todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro. No importa lo que hicieron nuestros ancestros, la idolatría, el problema espiritual que pueda venir de generación en generación. En el nombre de Jesucristo puede ser quebrantado. ¿Alguno de vosotros todavía estáis sufriendo por este tipo de cosas? No importa, tener esperanza. En el nombre de Jesucristo, empezar a hacer esta batalla espiritual, orar por ello. Porque Dios ciertamente os va a dar la respuesta. Cuando al Hijo de Dios le viene un problema o un fracaso, parece un fracaso, pero aquel que está en medio del culto y disfruta de Cristo, el fracaso se vuelve plataforma. El que no disfruta del culto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene un fracaso, de verdad que parece un fracaso, pierdo las fuerzas, tal. Pero cuando uno está disfrutando del culto, he suspendido un examen. No importa. Dios tiene un plan. Empiezas a descubrirlo, empiezas a darte cuenta. Es la mayor bendición. Dios, ¿qué nos ha dado? La salvación a través de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos muestra el camino para la sanidad. Cada semana Dios, para darnos la sanidad mental, obra a través del mensaje del púlpito. Esto es muy importante, este secreto tiene que estar con vosotros. En el mundo hay muchas iglesias, ¿verdad? Hay muchos creyentes. ¿Cuántas personas pensáis que realmente viven dentro de la corriente del mensaje? Están esperando el mensaje del púlpito, a lo largo de la semana cogen el título de oración acorde al mensaje del púlpito y ven cómo la palabra se está cumpliendo durante la semana en su vida, hasta el punto de que salen testimonios. Fíjate, el pastor es que ha hablado este domingo esto, y esta semana fíjate cómo ha ido ocurriendo, cómo Dios ha ido obrando, había preparado esta respuesta, igualito que la palabra del domingo. Vosotros me hacéis esos foros a veces. No hay mucha gente así, no hay muchos creyentes así. He estado hablando con un misionero que está en África, y yo allí me encuentro con pastores africanos y no tienen ni Biblia. Se acuestan, sueñan y dicen, esto es un sueño que Dios me ha dado, y con eso predican y no hablan de Cristo. En la iglesia se juntan un montón, danzan, tienen los africanos ese talento para la música, cantan 1 hora y media en el culto tal, que está bien, eso es cultural. Tienen grandes congregaciones, pero ¿qué es lo que no tienen? A Cristo. Cristo está como muy turbio. Lo hablan de Jesús así, un poco como de pasada. El mensaje del púlpito, si yo lo pongo en el centro de mi vida, ¿qué ocurre? Este mensaje, a través de este mensaje, Dios me va a traer las respuestas continuamente y me trae sanidad. Eso es lo importante. Porque Dios, a través de nosotros, a través de vuestras vidas, ¿qué va a hacer? Sanidad, cumbre espiritual y las 237 naciones. Y esta es la respuesta que nos viene a nuestra vida. Podemos ver en Hechos 2, del 42 al 47, que continuaban en el Evangelio, reunidos por las casas. Eran felices en el Evangelio. Y Dios añadía a los que eran de ser salvos cada semana, cada día. En Hechos 11, del 19 al 30, a través de la palabra, los creyentes eran confirmados como cristianos. Por eso aquel que tiene la palabra de verdad tiene la respuesta. La palabra nos trae, nos muestra el camino para la sanidad. Por eso es muy importante el qué. Primero, el mensajero. Os bendigo para que seáis las personas que pueden compartir la palabra que trae sanidad a otras personas. ¿Qué es eso? El camino de salvación. ¿Qué es lo segundo más importante? El mensaje. Primero, que haya una persona que pueda compartir ese mensaje, ¿verdad? El mensajero. Después, el contenido del mensaje. Y como resultado, ¿qué es lo que ocurre? Dios levanta su obra y el creyente se empieza a levantar. Nosotros, a través de la palabra que nos muestra el camino para la sanidad, podemos recibir esa sanidad del estilo de vida.
Ese es el mensaje de la semana pasada, pero ¿por qué hoy estoy hablando del estilo de vida otra vez? Porque tiene una gran conexión. Todas las semanas estamos viendo sobre la sanidad, empezando por la sanidad espiritual, que es la más esencial y necesaria. Cambiar mi identidad. Y después, poco a poco, va viniendo la sanidad del corazón, porque vas entendiendo mi yo dentro del Evangelio, mi yo fuera del Evangelio. Lo vas entendiendo cuando vas recibiendo el mensaje espiritual de Cristo y empiezas a recibir esa sanidad espiritual. Primero recibiéndolo como dueño y Señor, que no es simplemente hacer una oración. Hay que entender por qué tengo que creer en Jesucristo y qué es lo que Jesucristo hizo en mi vida. Entonces podré disfrutarlo. ¿Cómo vais a disfrutar de 10.000 euros si os lo he enviado y no digo que lo tenéis, que os lo he enviado? Seguiréis viviendo pensando que tenéis pues lo que os entra de la pensión. Uno tiene que saber lo que ha recibido para empezar a poder disfrutarlo. Cuando yo empiezo a disfrutar de mi sanidad espiritual y empiezo a recibir sanidad en mi corazón, claro, mi vida empieza a cambiar, empiezo a implantar la oración, el culto, cosas que son muy importantes. Y cuando mi vida empieza a cambiar en ese sentido, esto me empieza a traer una sanidad mental. Hubo un extranjero de Kenia que yo conocía aquí, creo que en alguna ocasión ya os he hablado de él, que él mentalmente tenía muchos problemas psicológicos, cayó en una gran depresión, ansiedad, etcétera. Hasta el punto de que, claro, él era muy buen estudiante en su país, vino becado aquí para prepararse en Corea del Sur, pero ¿qué ocurrió? Que mientras estaba estudiando en la universidad aquí en Corea, pues por ciertas dificultades, porque no tenía paz en su corazón y porque Satanás continuamente le atormentaba, él empezó a caer en una depresión. Hasta el punto que tuvo que ir a un hospital, a un psiquiátrico, y le recetaron medicinas, medicinas para él, ¿no? Para su salud mental. ¿Qué pasa? Que con estas medicinas que eran tan fuertes, él empezó a engordar, llegó a engordar casi 20 kilos aquí en Corea, se le empezó a caer el pelo, estaba sufriendo mucho. Y él me decía que era creyente. En ese momento yo le pude conocer en el campus de la universidad y le pude hablar de Cristo. Toda su vida, él y su familia iban a la iglesia. ¿Pero qué él no entendía? A Cristo. Él no entendía de dónde le vino el problema. ¿Por qué le vino este problema mental? Yo le pude explicar el Evangelio y poco a poco él lo iba entendiendo. Pero yo a través de este chico pude experimentar el ministerio de sanidad. ¿Qué es lo más importante? Que le pudiera hablar de Cristo, que pudiera entender el Evangelio. Y según su vida fue entrando al Evangelio, pues él empezó a recibir una sanidad. Según le iba dando palabra, ¿qué es lo que hice? Empecé a cambiar su estilo de vida. Claro, yo al principio pues empecé a hacer darapán con él. Iba una vez a la semana a su universidad, me encontraba con él y le predicaba el Evangelio, le ayudaba haciendo darapán y después él el domingo venía a la iglesia. Pero me daba cuenta que no era suficiente. ¿Por qué? Su día a día. Tenía que cambiar. Por eso le recibí en mi casa y empezó a vivir conmigo todos los días. Entonces, claro, como ya no vivía solo, ya no le dejaba caer en ese bucle que siempre caía de la depresión. Sus hábitos empezaron a cambiar. Empezó a tomar un horario, a qué hora levantarse, a qué hora acostarse, qué comer, la alimentación. Incluso salíamos a hacer ejercicio, nos íbamos a la montaña a pasear. Yo le cansaba para que pudiera dormir bien. Fíjate, solo cambiando un poco su estilo de vida y él en muy poco tiempo, con 2-3 semanas que empezamos a vivir un poco con orden, sin evangelio, ya empezó a recibir sanidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay herramientas. Cambias tu estilo de vida a un estilo de vida más saludable, tú vas a recibir sanidad porque el cuerpo fue creado
de esa forma. Simplemente cerrando nuestros ojos ya nos vamos a calmar. Cuando uno tiene ansiedad, simplemente marcando el ritmo un poco de la respiración, uno se calma. Pero ahí no hay una sanidad completa. Este chico, pues empezando a tener los horarios, haciendo ejercicio, la alimentación un poco más adecuada, y después le empecé a enseñar primero el Evangelio, la palabra, para que él pudiera entender su situación tal cual la Biblia nos dice. ¿De dónde viene esto y por qué te ha venido? Yo le expliqué. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque vive separada de Dios. Y porque vive separada de Dios, tiene estos problemas mentales, el camino de salvación. Y dijo, jolín, pues si yo tengo estos problemas mentales es porque estoy separado de Dios. Entonces mi respuesta es que tengo que encontrarme con Dios. Él solo lo entendió, si es que es muy inteligente. Y Dios, para que puedas encontrarte con Él, ¿a quién envió? A Cristo. ¿Por qué no podía encontrarme con Él? Por el pecado, por Satanás, que no me deja, y porque vivo sin Él, estoy separado de Él. Por eso Dios envió a Cristo, para ser camino, para morir en la cruz por mis pecados y para ser libre del poder de Satanás, de la oscuridad. Por eso Cristo es el Salvador. Entonces, si creo en Él, ¿qué es lo que ocurre? Ya, al aceptar a Cristo, estoy aceptando a Dios en mi vida. El Espíritu de Dios entra en mi vida, en mi corazón, para vivir conmigo para siempre. Emmanuel, qué bendición. Él lo entendió, la palabra. Y después, ¿qué le empecé a enseñar? La oración. Esto es el Evangelio. El Evangelio dice eso. ¿Tú lo has aceptado de corazón? Sí, si es que yo he hecho la oración de corazón. ¿Pero por qué todavía sufro? Bueno, entonces tu problema no es que no lo conozcas, sino que no lo puedes disfrutar. Empieza a orar. Marca tus tiempos de oración. ¿Lo habéis hecho esta semana? La oración a tiempo marcado. Sobre todo los que tenéis ansiedad o los que lo pasáis mal, los que algunas circunstancias os sobrepasa, guardar los tiempos de oración a tiempo marcado. En tiempos de crisis, tiempos de dificultad, es más importante incluso. Para no centrarme, para no caer en engaño en mi pensamiento, para no ser movido con las situaciones que me sobrepasan, con mis emociones. Guarda tu tiempo de oración a tiempo marcado. Repítete el Evangelio o dale al play y vuelve a escuchar el mensaje, si es más fácil ahora, en esta época. Pues este chico, yo le hice lo mismo, la oración. Al principio no sabía ni cómo orar. Yo se la escribía. Ora, lee esto 3 veces. Y al orar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y él oraba. Todo este engaño de Satanás, todo este problema mental que me ha venido porque Satanás me lo ha traído. Este engaño, este problema que me hace infeliz, que sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Yo soy hijo de Dios, soy salvo. Cuando él empezó a disfrutar del ejercicio, la comida, la oración y la palabra, una sanidad completa se empezó a levantar en su vida. Y después, cuando él empezó a disfrutar de esta sanidad, yo le expliqué el por qué Dios ha permitido eso en su vida. Dios tiene una razón de por qué permite esa enfermedad o esa situación en mi vida. Yo se lo expliqué. Es que Dios tiene un gran plan contigo. Aceptó a Jesucristo, pero no se le iba este problema. Una de dos, o no has aceptado o es que Dios tiene un gran problema. Es que todavía tengo pesadillas, es que todavía sufro por esto, es que mi línea familiar, mira el problema familiar, el problema espiritual de la familia que se repite de generación en generación. Parece que no puedo evitarlo. Una de dos, o tu vida no está centrada en Cristo y Dios te está mandando mensajitos para que te des cuenta, recapacites y vuelvas al Evangelio, o es que Dios quiere usar ese problema grandemente. Yo se lo expliqué. Ahora que tienes la respuesta a tu problema espiritual, abre tus ojos. El plan de Dios no es tu enfermedad, sino que a través de la enfermedad Dios tiene un plan para tu familia. El plan de Dios está en tu familia a través de ti. Es importantísimo. Aquellos que sufren por problemas mentales, yo cuando me encuentro con alguien así, le comparto el Evangelio, sí, porque lo tiene que recibir. Pero es importantísimo que la familia
reciba el Evangelio con él. Porque la familia va a ser un gran pilar para que, de apoyo espiritual, para que este chico o esta persona no se derrumbe. Y así fue, este chico empezó a cambiar y la puerta para que pudiera predicar el Evangelio a sus padres se abrió. Su padre era médico, su madre es profesora y no tenían una respuesta para él porque era un problema espiritual. Pero yo les prediqué el Evangelio. Yo me di cuenta, Dios tenía el plan para que los padres pudieran escuchar el Evangelio. Yo tenía esa convicción. Esta es la razón por la que Dios permitió este problema mental a este chico. Ahora, te tienes que levantar. Aférrate a Cristo y levántate, sé testigo. Hay muchísima gente sufriendo de esta forma. ¿Qué es lo que ocurrió? El ambiente en mi iglesia, el ambiente en el departamento internacional, al venir este chico extranjero y recibir respuestas como estaba recibiendo, empezó a cambiar. Muchos ancianos, obreros, empezaron a abrir sus ojos para ver a la multicultura. El plan de Dios, también había un gran plan de Dios para la iglesia. No os preocupéis por la enfermedad o el problema. Simplemente mirad las respuestas que Dios ha preparado, que son muchas. Y también Dios tiene un plan en la región. Podemos ver en Hechos 16 como Pablo sana a esta muchacha. Y automáticamente fue el mejor evangelismo. Ya no hacía falta nada más. La gente lo vio porque era una muchacha que traía grandes ganancias. ¿Qué quiere decir? Que todos iban a que la adivinara, la conocían. Pero en el nombre de Jesucristo fue sanada. El cojo en la puerta de la iglesia de la Hermosa. Lo mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dios obra de esa forma y todo acaba. Ya no hace falta predicar más. Por eso, como conclusión, Dios os ha llamado para ser testigos. ¿Testigos de qué? De esto, de la sanidad. Nuestro objetivo no es la sanidad. Nuestro objetivo es la evangelización del mundo, que Cristo sea predicado, porque es la respuesta. Pero la sanidad es una gran puerta para el evangelismo. Cuando predicamos el evangelio, el objetivo no es que esa persona sea sana. Cree en Jesucristo y Dios te va a quitar la enfermedad. Eso es incorrecto. Dios puede quitarte la enfermedad, por supuesto. Dios sanó a cojos, a ciegos, a leprosos. Lo hizo todo. Dios tiene ese poder. Vino para sanar a los enfermos. Pero más importante que es que tú seas hijo de Dios. Dios puede sanarte o no puede sanarte. Más importante que es que entiendas que si estás en Cristo, está bien. Aun estar enfermo está bien. Aun el morirse no es un problema. Dios, ¿qué dijo a sus discípulos? Sus discípulos le preguntaron, una vez que Jesucristo resucitó, y entonces, ahora que has resucitado, lo has consumado todo, has resucitado, ¿vas a restaurar ahora al pueblo de Israel? ¿No os interesa a vosotros los tiempos y las sazones? Y a sus discípulos, ¿qué les dijo? Solo recibid la llenura del Espíritu Santo. Entonces recibiréis poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros la llenura del Espíritu Santo. Entonces seréis testigos en vuestras vidas, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sed testigos, ese es el deseo de Dios. Y Dios os ha bendecido para que lo seáis. Por eso os bendigo para que la sanidad en varios ámbitos que estamos viendo esté tomando lugar, no solo en vuestras vidas, sino que a través de vosotros en vuestros campos. ¿Quién, sino vosotros, puede traer la sanidad completa al campo que Dios os ha entregado? Os bendigo para que seáis testigos de solo Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque en Cristo podemos encontrar esa sanidad completa. Bendice a cada uno de los creyentes de la Iglesia Evangelización del Mundo para que sean levantados como testigos de la sanidad verdadera. En el nombre de Jesucristo oramos.
Amén.